Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por participar en una nueva jornada, en este caso de cooperativas agroalimentarias, en un área tan complicada como es el área desde el punto de vista laboral. Hoy quiero agradecer a Agustín González, que lo tenemos hoy aquí, que es nuestro secretario general de Empleo en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Agradecer también, en este caso, a Deloitte, tanto a Fernando como a Beatriz, bueno, que al final van a ser los que de alguna forma nos den las claves de esta reforma laboral. Y bueno, y a mi compañera Elvira, que es la responsable del departamento jurídico, que es la que va a tutelar un poco el desarrollo de esta jornada y de alguna forma intentará también, en el caso que se pueda, pues bueno, hacer las preguntas correspondientes que espero que tanto Fernando como Beatriz pues, bueno, pues nos puedan aclarar, ¿no? El objetivo de la jornada hoy es un poco pues, analizar este Real Decreto, ¿no? Bueno, que es de 28 de diciembre, parece el Día de los Inocentes. Parece una inocentada, pero no, es una realidad, ¿no? Sobre todo para el campo, que bueno, que tenemos una cierta preocupación por los contratos, cómo van a quedar finalmente esas obligaciones de fijos discontinuos para nuestros eventuales que de alguna forma estaban desarrollando nuestras tareas agrícolas. Y bueno, esperamos que hoy tanto Beatriz como Fernando pues nos aclaren un poco esas novedades en temas de contratación, novedades en temas de convenios colectivos. No se va a tocar el tema de ERTE, pues yo creo que quizá a lo mejor en una segunda jornada podemos desarrollarlo, y hoy el objetivo fundamental, pues bueno, pues como he dicho antes, es el tema de las contrataciones y los convenios colectivos, ¿no? Bueno, pues yo lo que os animo a todos, que ha generado gran expectación esta jornada, animo a todos a través del chat, ahora estará Elvira aquí coordinándolo, bueno, que hagáis las preguntas que de alguna forma entendáis que son necesarias para desarrollar nuestra función a lo largo de los días. Y bueno, y en cualquier caso, si no hay posibilidades, pues bueno, pues yo creo que con posterioridad lo desarrollaremos, ¿no? A nosotros, desde un punto de vista práctico, pues bueno, ya avanzo que nos preocupa mucho el desarrollo de esta normativa. Tenemos muchísima gente en el campo trabajando en campañas agrícolas que, por suerte o por desgracia, depende de cómo se vea, si desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de producción, pues las campañas cada vez se alargan más. Cada vez tenemos a más gente pues, en un periodo pues, que no cumple esos 90 días que parece ser que marca la frontera entre eventual o fijo discontinuo. Y bueno, pues son cuestiones que tenemos que aclarar en un futuro, ¿no? En fin, yo no quiero entreteneros más y bueno, me gustaría que inaugurase nuestra jornada pues Agustín, y que bueno, y que en la medida que pueda pues también nos deje algunas claves de la Junta de Andalucía pues por dónde van los tiros. Agustín, cuando quieras, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Yo quiero empezar agradeciendo, bueno, a Cooperativas Agroalimentarias y a ti, Jaime, como director, la invitación a esta webinar, y además felicitaros por esta iniciativa, por hacerla y por además tratar un tema tan importante y que tanto, si se afecta tanto a todos los trabajadores en general, por supuesto, a los trabajadores cooperativistas, a las cooperativas y además especialmente en un sector como es el sector agrario, que como tú muy bien decías, pues sin duda está afectado principalmente por el tema efectivamente, de esa temporalidad y esos contratos de duración determinada. Lo cierto es que este Real Decreto Ley 32/2021, como tú muy bien decías, de 28 de diciembre, denominada, no sé si acertadamente, reforma laboral, ha generado cierta inquietud, no ya solo la habitual inquietud que produce cualquier ley que entra en vigor y que siempre pues, supone ciertos cambios y modificaciones respecto de lo anterior, sino está especialmente por dos razones. Por un lado, por las expectativas creadas ya desde el principio de la legislatura, incluso antes, ya que se lleva hablando de esta derogación de eso sí, la reforma laboral de 2012, incluso llevaban en sus programas los
los partidos que hoy gobiernan, y por otro lado, pues porque precisamente al final no ha alcanzado esa intensidad que se anunció. Pero sin embargo sí que es cierto que han cambiado cosas, pero además la actual redacción, yo creo, por lo menos en una primera lectura, que deja muchas dudas sobre la propia aplicación de su redacción, ya que bueno, pues va a suponer una actuación mucho más intensa por parte de la Inspección de Trabajo, por ejemplo, y cabe la duda de cómo va a asumir ese control mucho más exhaustivo, a efectos de sanciones que también se incrementan, o a efectos de ese control de la duración, por ejemplo, de los contratos y bueno, pues distintas materias en los que, bueno, pues se antoja difícil poder asumir ese control, como digo, mucho más exhaustivo. Pero por otro lado, además, no debemos olvidar que al ser un Real Decreto Ley que aún estamos a la espera de su tramitación parlamentaria, pues por tanto puede conllevar posibles cambios que se puedan llevar a cabo a lo largo de esa tramitación, ya que, bueno, pues dada la actual composición del Parlamento, su heterogeneidad y la necesidad de encontrar apoyos de distintos partidos, pues es posible que aún puedan existir cambios en la redacción de la norma. Eso no quita para que no haya más remedio que estudiar esta Real Decreto Ley, que ya está en vigor, pero eso sí, con cierta cautela por los posibles cambios que pueda haber, aunque está claro que esos cambios pues, que pueda sufrir el Real Decreto pues, siempre van a ser puntuales, ¿no? No me toca a mí realizar el estudio de la reforma, ya que para eso pues, contamos con dos expertos en la materia, que además seguro que lo van a hacer mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, como son Fernando Ruiz y Beatriz Peto, pero si, como tú bien decías, si me dejas, a mí sí me gustaría destacar dentro de esos tres ejes que yo creo que se sustenta la reforma, y a lo mejor Fernando y Beatriz luego me corrigen, pero esos tres ejes que son, por un lado, la reordenación de las modalidades contractuales con la generalización del contrato indefinido y la simplificación y al final reducción de la contratación temporal, que además es el verdadero leitmotiv, yo creo, de la reforma. Por otro lado, las modificaciones en el ámbito de la negociación colectiva, los convenios colectivos. Y por último, pues determinadas medidas o condiciones de flexibilidad interna en las empresas. Pero yo sí quiero, en ese primer eje, como decía, que es el que afecte, como tú muy bien decías, Jaime, quizás el principal objeto de la reforma es esa desaparición del contrato por obra y servicio, la generalización del contrato indefinido y la redefinición que conlleva una gran limitación del contrato temporal. De forma que el artículo 15 del Estatuto de Trabajadores pues, hace desaparecer, o mejor dicho, en este artículo desaparecen los contratos temporales tal y como los conocíamos hasta ahora, que eran los tres tipos de contrato de obra, interinidad y los contratos eventuales, y a partir de ahora pues, se van a distinguir dos grandes tipos de contratación temporal. Por un lado, los contratos por circunstancias de la producción y por otro lado, los contratos por sustitución. El primero, que es el que más puede afectar a vuestro sector, que es y por lo tanto pues, al foro al que nos dirigimos, y es el contrato temporal por circunstancias de la producción, y que distingue también entre las dos causas de temporalidad. Por un lado, si el incremento es ocasional o imprevisible e imprevisible, y por tanto no entrarían los no estacionales o de temporada, y bueno, y que se da cuando se genera un desajuste temporal entre la plantilla disponible y la que se requiere. En estos casos va a tener una duración máxima de 6 meses, prorrogable hasta un año, en el caso de que así lo amplíe el propio convenio sectorial. Y por otro lado, que es el que más puede afectar, como tú muy bien decías también, es el de las situaciones ocasionales previsibles, y que en estos casos pues, se acota a una duración muy reducida y delimitada, con un máximo de 3 meses, es decir, de 90 días, ¿no? En un año. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que los trabajos de naturaleza estacional o esas actividades de temporada, como es el caso de las cosechas o las campañas de recogida, cuando superen esos 90 días, pues van a tener que recurrir al contrato fijo discontinuo, lo cual bueno, pues puede llevar determinados, quizás puede suponer una elevación del coste del despido en su caso, y además con esa adaptación que deja ese Real Decreto Ley, esa vacatio legis, que deja una adaptación de 3 meses hasta el 30 de marzo. Yo creo que el campo tiene una condición intrínseca de temporalidad, al estar condicionada la actividad agrícola a una duración determinada, según épocas de recolección, y no solamente ya la propia época de recolección, sino otras casuísticas como puede ser el clima, la mayor o menor producción,
a que el desarrollo se produce en la intemperie, a que los trabajadores circulan, la movilidad de los propios trabajadores, ya que circulan por diferentes explotaciones, y eso no significa necesariamente una precariedad de los contratos, que habitualmente pues, vienen sujetos a convenio, y por lo tanto, bueno, pues, sino que simplemente por la propia circunstancia o la propia idiosincrasia de la mano de obra es que es eventual, ¿no? Y cualquiera además que conoce el campo pues sabe y lo apuntabas tú, ¿no? Que el contrato de 90 días pues se puede hacer escaso para determinadas campañas temporales. Yo personalmente y particularmente que conozco bien la aceituna, por ejemplo, la campaña de la aceituna por ser de Jaén, pero no solamente esa, sino que también por mi experiencia como consejero laboral en Marruecos, conozco también muy bien la de la fresa y los frutos rojos, donde, bueno, pues los contratos en origen pues suelen hacerse en torno a 6 meses, ¿no? 120 días, muy por encima de esos 90 días, ¿no? Y la campaña de aceituna, pues efectivamente también varía, dependiendo de la producción, que nunca es la misma, sino que hay un año mejor, un año peor, un año mejor. Entonces, gente, yo creo que, no sé, que quizás se me antoja que esos 90 días pues pueden quedar muy escasos, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental analizar bien este Real Decreto en este tipo de foros, y por eso, bueno, pues termino congratulándome primero por estar aquí y por eso, de nuevo, pues os doy las gracias y la enhorabuena por esta iniciativa y esta organización del acto, donde, bueno, pues intentaremos o intentarán por lo menos explicar la norma, explicar el Real Decreto Ley y a partir de ahí, bueno, pues intentar dar luz y bueno, pues ver hasta dónde puede llegar y dónde se puede estirar esa norma. Muchas gracias. Muy bien. Pues Agustín, pues muchas gracias por tu participación, por tus palabras y bueno, y sobre todo por bueno, estar. La verdad es que esa consejería, siempre que la hemos llamado, ha acudido, y así que agradecerte tu participación en el acto, ¿vale? Bueno, pues yo, si os parece, que a lo que hemos venido, pues a escuchar tanto a Fernando como a Belén, pues vamos a Beatriz, vamos a dar paso a, primero, no sé cuál de los dos. Fernando va a ser el primero. Le voy a decir a mi compañera, a Elvira, que se pegue a mí, o más bien yo me despego de ella, y empezamos el acto si os parece. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y espero que la jornada sea muy provechosa. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a don Agustín González y muchas gracias a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Nos toca una parte complicada, que es explicar a todos los asistentes una reforma laboral que se aplica a todos los tejidos productivos de España y que ha sido metida a capón, sí o sí, sin tener en cuenta las peculiaridades de los sectores, de los distintos sectores. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es partir de la generalidad, que es qué cambios trae esta reforma laboral, que, como bien ha anunciado Agustín González, no es una derogación de la anterior reforma laboral, es un cambio que esencialmente cambia los modelos de contratación, y luego vamos a ir viendo cómo quedarían determinadas peculiaridades al sector del campo y específicamente a las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. El punto de partida es un poco explicar porque luego esto va a afectar a la reforma, pero explicar el por qué. En España tenemos un porcentaje de temporalidad entre el 24 y el 25% de todos los contratos. Esto supera una media de 10-11 puntos con respecto al siguiente país en temporalidad en Europa. Entonces, claro, estos datos, que en España siempre hemos defendido que obedecen un poco pues a la temporalidad y a los ciclos productivos típicos de España, en Bruselas lo que han dicho es, oye, si vamos a repartir 140.000 millones, esto lo vais a mejorar, ¿vale? Entonces, digamos que esta reforma ha sido impuesta por los sindicatos / el gobierno, pero también Bruselas quería que se hiciera esto, ¿vale? O más o menos quería que arregláramos de alguna manera esto. Yo creo que la solución no es perfecta, es muy mejorable, pero bueno, esto es lo que vamos a tener las reglas de juego con las que hay que jugar. No esperamos muchos cambios, que no se sabe por el juego parlamentario, pero no esperamos cambios muy significativos, aunque sí matizaciones en esto que vamos a contar cuando se supere el trámite parlamentario, ¿vale? Pues vamos a empezar con los dos. Me corresponde a mí cambiar o a comentar las novedades en materia de contratación, que básicamente lo que cambia es el artículo 15, que regulaba los contratos temporales, y el 16,
el contrato fijo discontinuo. Entonces, el punto de partida. Ya empieza fuerte el Real Decreto Ley 32/21 que regula esta reforma laboral, porque lo que viene a decir básicamente es que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Es decir, ya empezamos fuertes. La reforma laboral, esta reforma laboral lo que quiere es que un contrato temporal sea algo excepcional, que la regla general sea un contrato por tiempo indefinido. Lo primero que ha hecho, tal y como ha comentado don Agustín González, es suprimir los contratos por obra de servicio determinado. Luego vamos a ver los periodos transitorios, pero básicamente a partir del 30 de marzo del 2022, que es cuando entra en vigor esta parte de la reforma laboral, no se permitirá suscribir contratos por obra o servicio determinado. De tal forma que en España solo van a quedar dos tipos de contrato temporales. El primero, el contrato temporal por circunstancias de la producción, y el segundo, para la sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva de puesto de trabajo. Podemos decir que han quedado vivos los antiguos contratos eventuales y los contratos de interinidad. Luego vamos a ver que no han quedado igual. Ha habido modificaciones y esto es muy importante. Pero hay otro de los puntos en los que incide la reforma laboral y es, todos recordamos en el pasado, cuando suscribíamos un contrato de los antiguos, eventual por circunstancias de la producción, que básicamente estábamos razonablemente tranquilos diciendo, oye, yo cuando cumplimento el formulario oficial de contrato del SEPE o del antiguo INEM, poníamos todos, rellene la causa y poníamos aumento de la producción, ¿vale? Básicamente. O la temporada de la aceituna o la temporada de los frutos rojos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que la reforma laboral ya empieza fuerte y viene a decir que todo contrato deberá especificar con precisión la causa habilitante de la contratación, primer elemento. Segundo, las circunstancias concretas que justifican que esa causa, digamos, se ajusta a la contratación de esa determinada persona, y también la conexión de la causa con la duración prevista. Es decir, ahora tendremos que definir mucho mejor cuál es la causa que utilizamos en nuestros contratos temporales. Vamos a entrar ya de lleno en el primero de los contratos que queda, de los dos que tenemos, que es el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción. Y aquí la ley rompe con el anterior contrato eventual por circunstancias de la producción. En el anterior contrato, básicamente, teníamos un aumento de producción, teníamos la posibilidad de contratar empleados. Ahora vamos a tener que diferenciar entre dos tipos de situación distinta para poder utilizar un contrato por circunstancias de la producción. Lo primero, el primer título habilitante para hacer un contrato temporal, que haya unas circunstancias imprevisibles, ¿vale? Una oscilación que, aun tratándose dentro de la actividad normal de la empresa, genera un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Para este tipo de contrato, por circunstancias de la producción, digamos, imprevisibles, se podrá contratar por un espacio de 6 meses, aunque es prorrogable, si lo permite el convenio colectivo, hasta 1 año. ¿Vale? De tal forma que si tenemos una causa imprevisible, podremos utilizar esta modalidad contractual por 6 meses, prorrogable hasta 1 año si lo permite el convenio colectivo. Claro, nos hemos puesto a analizar qué es eso de una causa imprevisible. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo, porque claro, es una causa imprevisible, pero dentro de la actividad normal de la empresa. Bueno, pues el ejemplo es, imaginemos una fábrica de zapatos. Bueno, pues la causa imprevisible es que esa fábrica de zapatos, que tiene sus contratos normalmente y su flujo productivo normal, recibe un pedido del ejército que le pide 100.000 zapatos dentro de 3 meses. Bueno, pues eso, digamos, que cuadraría con lo previsto en la ley para hablar de una circunstancia imprevisible. Es algo que forma parte de mi ciclo productivo, pero es verdad que sobrepasa mi actividad normal, me genera un desajuste temporal del empleo porque voy a necesitar mucha mano de obra para este imprevisto que ha surgido, ¿vale? Otra de los motivos, otra de las causas que permiten este contrato temporal por circunstancias de la producción imprevisibles, que yo utilice esta modalidad contractual para contratar durante los meses de verano cuando mis empleados estén de vacaciones. Es decir, imaginemos que la mayoría de mis empleados cogen vacaciones en julio, en agosto y septiembre. Bueno, pues se permite utilizar este contrato. Como vemos, este contrato no está pensando en el campo español, no está pensando en el campo andaluz, ¿vale? Luego veremos por qué. Porque es muy difícil encontrar en el campo andaluz
y en el campo español una circunstancia imprevisible. ¿Vale? Pero bueno, luego entraremos un poco. Vamos a ver que el nuevo contrato temporal por circunstancias de la producción tiene una segunda submodalidad, que es cuando yo tenga unas circunstancias previsibles. Es decir, cuando yo necesite atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida en el tiempo. Y este es el elemento clave de este subtipo de contrato por circunstancias de la producción. Y es que yo podré utilizar y podré contratar empleados para estas causas previsibles un máximo de 90 días en el año natural. Y ojo, porque estos 90 días no pueden ser seguidos. ¿En qué estaba pensando el legislador? Luego veremos cómo se ajusta al campo español, pero el legislador lo que está pensando es en, bueno, yo entiendo que en España tenemos una gran dependencia de determinados sectores productivos, como por ejemplo la hostelería. ¿Vale? Pues lo que voy a entender es que, claro, la hostelería tiene picos que son productivos previsibles, que es, oye, pues Semana Santa, los puentes, verano y Navidad. Ahí es normal que la hostelería requiera de la contratación adicional de gente. Y lo que dice el legislador es, bueno, yo te permito que durante 90 días al año, que distribuyas a lo largo del año, puedas utilizar los contrataciones temporales. Pero ojo, porque esas contrataciones temporales no podrán superar esos 90 días. Es verdad que dentro de esos 90 días podrás contratar toda la gente que puedas necesitar. Pero, ojo, con un máximo de 90 días y esos 90 días no pueden ser seguidos, tienen que ser distribuidos en determinadas partes del año. Claro, esto no se ajusta al campo español. No se ajusta al campo español porque es muy probable que haya periodos productivos que necesiten más de esos 90 días. Luego vamos a ver exactamente qué ha pensado el legislador para esos periodos productivos y cómo debería adaptarse el campo español. Y ojo, que aquí no queremos mostrar ni favoritismo por esta reforma, creemos que no se ha ajustado al campo y no debe hacerse, pero sí que os vamos a decir cómo ha pensado el legislador que debería regularse la situación en el campo andaluz. Importante, expresamente la ley lo que dice es que no se puede utilizar el contrato por circunstancias de la producción, ni el de circunstancias previsibles ni imprevisibles, para las empresas que realizan contratas o subcontratas para un empresario principal. ¿Vale? Para esas empresas que son empresas de contratas, normalmente las que suscriben contratos con empresas principales para realizar otras actividades, recepción, limpieza, seguridad, las que sean, bueno, pues esas empresas a sus empleados que prestan servicios para ese empresario principal no pueden contratarlos por medio de contratos temporales. Luego veremos que la ley tiene previsto que sean contratados por medio de fijos discontinuos. El segundo contrato temporal quizá es menos utilizado en el campo español, pero digamos que viene a sustituir el antiguo contrato de interinidad. Hay 3 supuestos habilitantes para utilizar este contrato, que es, primero, el clásico que conocemos, la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo. Si un empleado mío se va de baja de paternidad, maternidad, yo podré sustituirlo por medio de un contrato temporal para una persona que lo sustituye durante el tiempo de esa situación de reserva de puesto. Además, hay un nuevo supuesto para este contrato de sustitución de trabajador, que es complementar la jornada reducida de un trabajador con derecho a reducción de jornada establecido por ley o convenio. Es decir, imaginemos que uno de nuestros empleados nos pide una reducción por cuidado de hijo durante 3 años y va a pasar, antes prestaba el 100% de la jornada y ahora va a pasar a prestar el 75% de la jornada. Bueno, pues está permitido utilizar un contrato de sustitución para ese 25% de jornada pendiente que había entre la parte que ha reducido y el 100% de su jornada. Existe un tercer supuesto habilitante para este contrato de sustitución de trabajador con reserva de puesto de trabajo, que es la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección. Oye, voy a hacer el proceso de selección, pero necesito a alguien que interinamente esté aquí. Bueno, pues aquí se permite con un máximo de 3 meses. La única noticia buena es que se ha permitido en este contrato es, oye, voy a permitir legalmente que coincidan el sustituido y el sustituyente durante 15 días para que se haga un traspaso ordenado. Importante porque cambian también las reglas para que consideremos aquí que un contrato temporal pasa a ser indefinido. Como ya hemos puesto de manifiesto al principio de esta exposición, y es importante, la regla general ahora en España es que los contratos tienen que ser indefinidos. Es voluntad del legislador erradicar en la medida de lo posible los contratos temporales que pasan a ser algo excepcional. De tal forma
que las normas se endurecen y ahora hay requisitos para considerar automáticamente el contrato como fijo. Este supuesto es, por ejemplo, cuando el contrato esté realizado incumpliendo las normas previstas o la causa de temporalidad, hay que considerar como indefinido a esa persona, a ese trabajador. Pero también se va a considerar fijo de forma automática cuando un empleado tenga concatenados varios contratos y sobrepase 18 meses en un periodo de 24 meses. Importante también decir que dentro de ese cálculo de contratos temporales hasta que sumen 18 meses se incluirá cualquier contrato previo que haya tenido con un ETT para realizar esas mismas funciones, es decir, que la puesta a disposición sea con el mismo empresario que luego lo contrata temporalmente. Pero hay una nueva causa de fijeza que creemos que debe ser explicada convenientemente porque creemos que puede generar muchas contingencias laborales y es cuando yo, como empresario, contrato temporalmente a un trabajador, tendré que haber comprobado que en los 18 meses anteriores ese puesto que va a desempeñar el nuevo empleado no ha sido desempeñado por medio de otros trabajadores por medio de contratos temporales. Es decir, lo que quiere aquí el legislador es no me hagan ustedes la trampa de contratar temporalmente, cambiar al trabajador y traerme un trabajador nuevo para que no aplique el límite de los 18 meses. En la medida en la que usted contrate temporalmente para sustituir una posición que en los 18 meses anteriores ha sido realizada por medio de un contrato temporal, va a adquirir la nueva contratación la condición de fijo. Además, y esto es una de las nuevas obligaciones, automáticamente cuando un empleado sobrepase los 18 meses de contratación temporal en una empresa, directamente le va a poder pedir al empresario que redacte el empresario un documento justificativo sobre su nueva condición como fijo. Es más, si el empresario se niega, es que el empleado puede directamente acudir al SEPE y si logra acreditar, y el SEPE tiene todas las bases de contratos, si logra acreditar que se han pasado los 18 meses de contratación, directamente el SEPE podrá, el Servicio Público de Empleo Estatal, emitir un documento señalando que el contrato es fijo, que es indefinido. Y esto es importante. Durante la negociación de esta reforma laboral, en algunos de los borradores que propuso el Banco Social, el gobierno y los sindicatos, se estableció un porcentaje máximo de contratos. Lo que pretendían los sindicatos y los gobiernos es que en la empresa hubiera un porcentaje máximo de contratos temporales. Por ejemplo, que no pudiera haber más de un 15% de contratos temporales en una empresa. Afortunadamente, esa voluntad de los sindicatos no ha ido adelante. Gracias al acuerdo de COE ha conseguido que eso no sea una obligación legal, pero sí que es verdad que a partir de ahora nos vamos a encontrar que los convenios colectivos, si hay acuerdo entre representantes de los trabajadores y representantes de la patronal, sí pueden establecerse esos límites de porcentaje máximo de temporalidad en los convenios colectivos. Lo que anticipamos es que la negociación de los convenios colectivos este va a ser uno de los puntos que la representación de los trabajadores va a sacar sí o sí. Entonces creemos que las empresas tienen que ir preparándose para defenderse y preparar la negociación convenientemente. Además, se incrementa también la sanción por transgresión de la normativa que regula la contratación temporal, que ahora irá de 1.000 euros a 10.000 por cada uno de los contratos temporales fraudulentos. ¿Qué significa esto? Antes, si había una empresa con 25 o 35 contratos temporales incorrectos, llegaba a la inspección de trabajo y así lo determinaba, se imponía una sanción por incumplir la normativa de contratación temporal. Pero es que ahora la sanción va a ser por cada uno de esos 25 empleados que entiende la inspección que no tienen correctamente suscritos los contratos temporales. Por lo tanto, aumenta la exposición de las empresas a sufrir sanciones más altas. No contentos con aumentar las sanciones, se establece también una cotización adicional en los contratos de carácter temporal muy cortos, que son los contratos inferiores a 30 días. ¿Vale? Tenemos la suerte, en esto sí, para el campo español, y es que esta cotización adicional para los contratos inferiores a 30 días no aplica a los trabajadores incluidos en el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Es decir, no aplicaría para vuestros trabajadores. ¿Vale? Aunque contratéis temporalmente por menos de 30 días, no va a tener la cotización adicional siempre y cuando estén incluidos estos empleados dentro del sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Pero sí para el resto de empleados. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta.
esta cotización adicional es de 26 euros. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que realmente contratar a alguien por 1 o 2 días va a salir bastante caro. Porque bueno, al final los 26 euros, si trabaja 29 días, pues oye, se puede más o menos rentabilizar ese sobrecoste, pero para un trabajador que preste servicios un solo día, vamos a tener un sobrecoste de 26 euros como cotización adicional a la Seguridad Social. Claro, viendo un poco cómo ha quedado las prohibiciones y la limitación de los contratos temporales y lo difícil que van a ser poder justificar los mismos, el legislador lo que ha pretendido es simple y llanamente que en el sistema de relaciones laborales españoles el 90-95% de lo que ahora son contratos temporales pasen a ser fijos discontinuos. Y por lo tanto, se ha revitalizado y se ha modificado el artículo 16 que regula estos contratos fijos discontinuos. El contrato fijo discontinuo era un contrato ideado clásicamente para trabajos de naturaleza estacional. El clásico era la vendimia, por ejemplo. Oye, pues se contrata, siempre vienen los mismos vendimiadores. Yo tengo un contrato fijo, yo tengo que llamarles y durante la vendimia prestan servicio. Cuando acaba la vendimia, termina el periodo de llamamiento y los trabajadores pasan a la situación de suspensión. Y llegado el momento tendrían derecho incluso a recibir el oportuno desempleo. Siempre ha estado vinculado el contrato fijo discontinuo a trabajos y actividades productivos de temporada. Lo que pasa es que con esta modificación legal, el fijo discontinuo va a utilizarse para muchas más cosas. Y es que expresamente la ley lo que dice es que no solamente se va a utilizar para trabajos estacionales o de temporada, sino también para todos los sectores en los que yo tenga periodos de prestación o productivos intermitentes con periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Es decir, básicamente en cuando hay un ciclo productivo que no sea lineal, sino que requiera más o menos fuerza de trabajo a lo largo del año, hay que acudir al contrato fijo discontinuo. Resulta llamativo también que el legislador lo que dice es, ya he prohibido antes que las empresas que se dedican a las contratas puedan utilizar los contratos temporales para que contraten a sus empleados. Y expresamente la ley que dice, porque las contratas deberán acudir al contrato fijo discontinuo para contratar a sus empleados que presten servicio en el marco de la prestación de servicios de una contrata. Además, hay un cambio importante y es que las ETTs a partir de ahora pueden contratar empleados por medio del contrato fijo discontinuo para ser cedidos a empresas usuarias. ¿Qué significa esto? ¿Qué pretende con las ETTs? Bueno, las ETTs técnicamente podemos decir que han dejado de ser empresas de trabajo temporal o van a dejar de ser solo empresas de trabajo temporal porque van a ser empresas también que contratan temporales, pero también fijos discontinuos en este caso. Aquí lo que pretende es que las ETTs especialicen a gente en determinadas actividades que tengan como fijos discontinuos y según vayan recibiendo pedidos o solicitudes de trabajo de distintas empresas, ese fijo discontinuo lo vaya llamando y vaya iniciándose el periodo de llamamiento y preste servicios para distintas empresas y no siempre la misma. Un ejemplo que podemos utilizar para cómo las ETTs van a funcionar ahora, pues imaginemos un trabajador especializado, por ejemplo, en una determinada actividad. Imaginemos que es la conducción de vehículos agrarios de cierto tonelaje. Bueno, pues la ETT lo contratará como fijo discontinuo y cada vez que una empresa requiere de ese trabajador, lo que va a hacer es un contrato puesto a disposición con la ETT y la ETT a ese mismo trabajador lo irá mandando en función del contrato puesto a disposición que marque entre la empresa que lo necesita un mes y la ETT. De tal forma que cuando acabe el trabajo puede ser una tercera empresa que le vuelva a contratar porque hay un contrato de puesta a disposición entre esa tercera empresa y la ETT. De tal forma que al final este empleado va a prestar servicio para distintas empresas, pero siempre manteniendo su situación, su condición de fijo discontinuo y no por medio de contratos temporales. Las formalidades, pues aquí creemos que es donde es necesario mayor regulación legislativa. Creemos que si hay enmiendas van a ir por este camino porque no queda muy claro el llamamiento y las formalidades. Creemos que queda todo demasiado abierto. Se señala que el contrato fijo discontinuo tiene que hacerse por escrito y ya en el contrato fijo discontinuo, en el texto, en el contrato, físicamente habrá que reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, que básicamente es la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria. Importante. Lo más importante siempre en un contrato fijo discontinuo es el llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? Es el momento en el que el empresario le dice,
Trabajador, empieza tu actividad y tienes que venir a prestar servicio. Recordar que si un trabajador fijo de discontinuo no acude al llamamiento, se considera como una dimisión, ¿vale? Pero claro, el llamamiento ha de regularse por medio de convenio colectivo y, en su defecto, con acuerdo de empresa. Y ha de establecer los criterios objetivos formales que deben de regular ese llamamiento. Lo que es obvio es que el llamamiento deberá hacerse por escrito o empresas más sofisticadas que tienen una aplicación de comunicación con sus empleados a través de alguna fórmula fehaciente que pueda justificar la recepción de ese llamamiento. Importante, hay una nueva obligación, y es que las empresas tienen que trasladar a la representación legal de los trabajadores, antes del inicio del año, el periodo que esperan en el que se produzcan los llamamientos, ya sean anuales o semestrales, ¿vale? Como hemos visto, la voluntad del gobierno es pasar a capón todos los contratos temporales, y esto afecta mucho al mundo agrario. Quiere pasar a capón todos los contratos que ahora son contratos temporales para que sean fijos discontinuos. Hay una cosa que no viene, o sea, que decir que no es del todo perjudicial, y es que en el fondo el convertir los contratos temporales actuales en fijos discontinuos no altera las necesidades productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no significa que si alguien necesita en el campo contratar durante un periodo de más de 90 días, en el fondo el fijo discontinuo solo va a prestar servicios durante el tiempo en el que sea necesario y que dure ese llamamiento. Es decir, no hay que contratarlo indefinido a tiempo completo. Esa es la única parte buena de la reforma laboral. Lo que regula también, como ya hemos visto, claro, cuando tengo una empresa que se dedica a las contratas, es decir, contratada por empresas principales para prestar servicio en una determinada actividad de subcontratación, tengo que utilizar el contrato fijo discontinuo. Y aquí lo que nos dice la norma es, y esto queda raro, porque es claro, está pensado para que este contrato fijo discontinuo pueda durar a lo mejor 2 años o 3 años seguidos. Imaginemos el supuesto, por ejemplo, donde yo soy una empresa que se dedica a realizar los servicios, tengo una contrata y yo contrato recepcionistas, y terceras empresas me contratan a mis recepcionistas, y mi contrato dura a lo mejor 3 o 4 años. Yo tendré que contratar a mis recepcionistas por medio del contrato fijo discontinuo, pero van a prestar el servicio durante los 4 años que dure en principio mi contrato con la empresa principal. Y cuando acabe esa contrata, a los 4 años, si el convenio colectivo no tiene ninguna cláusula de subrogación, lo que yo tengo que hacer es, se iniciaría en ese momento el periodo de desllamamiento, por decir así, de estas recepcionistas que yo tengo. Entonces ahí yo tendré que mantenerlas, ya estarán en la situación de suspensión del contrato al menos 3 meses, y yo tengo la obligación como empresario, empleador de estas fijas discontinuas, buscarles trabajo durante esos 3 meses de interrupción de la actividad en otras contratas. Y si no les encuentro trabajo, tendré que adoptar o un ERTE o un ERE para terminar esos contratos fijos discontinuos. Lógicamente, para responder la pregunta que nos vais a hacer, claro que se van a encarecer las contratas. Lógicamente, las contratas se van a encarecer porque aumentan los pasivos laborales. El único punto a favor que también habrá que tener en cuenta es que cuando las contratas contrataban todos los empleados por medio de contratos temporales, hay que recordar que los contratos temporales costaban más a Seguridad Social. Había unos sobrecostes adicionales en los contratos temporales que ahora desaparecen porque pasan a ser contratos indefinidos, fijos discontinuos pero indefinidos, y por lo tanto el coste de Seguridad Social baja un poquito. Habrá que balancear entre el pasivo laboral y ese menor coste de Seguridad Social. Además, se establece que los convenios colectivos, que las empresas y los convenios colectivos tendrán que establecer bolsas sectoriales de empleo que integrarán a las personas fijas discontinuas. Toda empresa tiene la obligación de elaborar un censo anual con todo su personal fijo discontinuo. Y además hay una nueva obligación, y es que hay una obligación de informar a los fijos discontinuos y a la representación legal de los trabajadores sobre cualquier vacante fija que aparezca en nuestra empresa. Importante, y este es uno de los puntos clave que esperemos que cambien en la tramitación parlamentaria, y es que, claro, tiene mucha relación con el coste del posible pasivo laboral. Y es que la antigüedad de estos fijos discontinuos no va a tener en cuenta los días, digamos, de llamamiento, sino va a tener en cuenta todos los días desde que se inició el contrato. ¿Vale? Y esto es importante, es decir, si yo contraté a alguien para la vendimia con un fijo discontinuo para la vendimia de este año, lo he contratado, bueno, del pasado, del 21, y lo contraté a finales de septiembre, principios de octubre,
y trabajó conmigo durante 2 meses, pero al terminar la vendimia terminó el periodo de llamamiento y pasó a situación de suspensión de su contrato laboral, su antigüedad, ahora que lleva 3 o 4 meses sin prestar servicios, sigue corriendo la antigüedad. La antigüedad, si yo decido extinguir el contrato, va a ser de octubre del 21. Es verdad que la indemnización se calculará en función, creemos que va a ser en función del salario realmente recibido. Es decir, que aunque la antigüedad sea muy larga, el salario anualizado estará bastante reducido y la indemnización no debería ser muy alta si no ha prestado durante mucho tiempo servicio efectivo. Pero bueno, que sepáis que esto es uno de los puntos clave de aumento de costes de la terminación. Por supuesto, hay una modificación también que ya hemos comentado en la ley de empresas de trabajo temporal. Insisto, dejarán de ser solo empresas de trabajo temporal porque ahora serán empresas de trabajo temporal y fijos discontinuos. Y lo que quiere decir es que esta modificación les permite a las ETTs contratar utilizando fijos discontinuos. Y ahora vamos al régimen transitorio. A ver cómo entra en vigor este cacao de cambios. Bueno, pues aquí vamos a intentar hacer lo más simple posible, ¿vale? A partir este cambio, los cambios referidos a la contratación temporal, el artículo 15 y el 16, es decir, los nuevos contratos temporales y los fijos discontinuos, entran en vigor a partir del 30 de marzo del 22. ¿Vale? Todavía no está en vigor, pero sí va a estar en vigor, digamos que desde el 1 de abril de este año. Entonces, la pregunta obligada, bueno, ¿y qué pasa con los contratos por obra o servicio que yo tenía suscritos antes del 31 de diciembre del 21, antes de que se aprobara y que se publicara en el BOE y entrara en vigor este Real Decreto Ley 32/21? Bueno, pues los contratos, tanto los de obra o servicio determinado como los eventuales circunstancias de producción firmados antes del 31 de diciembre del 21, se mantendrán de forma temporal hasta que termine su duración máxima conforme a la anterior normativa. Es decir, estos los salvamos. Los contratos suscritos antes del 31 de diciembre del 21 mantendrán la regulación anterior a esta reforma laboral. ¿Y qué pasa con los contratos suscritos ahora, desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo del 22? Bueno, pues como todavía no está prohibido, se podrán suscribir tanto contratos por obra o servicio como contratos eventuales. Pero ojo, porque la ley dice que la duración de estos contratos no podrá ser superior a los 6 meses. Y yo creo que pasamos a la siguiente. En la siguiente slide lo que vamos a ver es... Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Beatriz. Y luego intentaremos resolver alguna de las dudas porque sabemos que son tantos los cambios que es normal. Y además no cuadra estos cambios de esta estructura al fijo discontinuo exactamente con el ciclo productivo que tenéis en el campo español. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Vamos a terminar la exposición con 2 o 3 cuestiones que afectan a subcontratación y a convenios colectivos, ¿vale? Para ya dejar un poco el siguiente espacio para resolver ya las dudas concretas que nos habéis ido haciendo llegar anteriormente y las que están surgiendo a través del chat, ¿vale? En materia de subcontratación de obras y servicios, también hay un cambio al respecto en la reforma. Lo que se viene a decir es que cuando hay actividades que se subcontratan, el convenio colectivo de aplicación para las contratas va a ser el del sector de la actividad ejecutada en la contrata, es decir, con independencia del convenio colectivo que esté aplicando a la empresa principal, ¿vale? Se va a aplicar el convenio colectivo a esos trabajadores de esa subcontrata, el convenio colectivo de la actividad que está siendo subcontratada, ¿vale? Pues si es limpieza, si es recolección, la actividad que esté siendo subcontratada. Salvo que la empresa contratista subcontratista tenga un convenio colectivo propio de empresa, que entonces se aplicará ese convenio colectivo de empresa propio, pero teniendo en cuenta las reglas de prioridad aplicativa que ahora explicaremos, que básicamente se va a poder seguir aplicando ese convenio colectivo propio de empresa, pero ojo, porque en materia salarial veremos que ya no aplica lo que diga, ya no tiene preferencia lo que diga el convenio de empresa, sino que estamos sometidos a lo que diga el sectorial, ¿vale? Pero en principio en actividades subcontratadas se va a aplicar a esos trabajadores el convenio colectivo que corresponda a la actividad subcontratada. Se establecen también 2 cambios en materia de
materia de convenios colectivos. El primer cambio es relacionado con lo que anticipaba ahora, con la prioridad aplicativa. Como sabéis, a raíz de las últimas reformas laborales, pues se estableció que el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa sobre una serie de materias, es decir, se da la posibilidad a que los convenios de empresa regulen su propia digamos, normativa en lo que afecta a una serie de cuestiones, que son las que enumeramos aquí. Estaba pues abono, compensación de horas extras, distribución del tiempo de trabajo, clasificación profesional, etc. En todas estas cuestiones se permitía que el convenio colectivo de empresa se alejase de lo que establecía el convenio de sector y contuviera su propia, o sea, estableciera su propia regulación. Había una de las cuestiones que ahí se establecía, que era el salario base y los complementos salariales. Es decir, se permitía que los convenios de empresa tuvieran su propio régimen, sus propias tablas salariales que podían ser diferentes de lo que establecía el convenio del sector. Bueno, pues ahora en la reforma lo que se hace es, se elimina de las materias en las que el convenio de empresa puede tener su propia regulación, se elimina la parte salarial, con lo cual a partir de que esto entre en vigor, que ahora veremos el régimen transitorio, los convenios colectivos de empresa se van a tener que someter en materia salarial a lo que diga el convenio del sector. ¿Vale? Este es un cambio importante. ¿Y cómo entra en vigor este cambio? Bueno, pues lo que nos dicen es que este cambio va a aplicar o sea, se van a tener que entrar en aplicación en los convenios colectivos que estén ya suscritos y presentados a registro o publicados antes del 31 de diciembre del 2021, ¿vale? Les va a ser de aplicación una vez que estos convenios pierdan su vigencia y siempre con el límite de un año. Es decir, que si tenemos un convenio colectivo que ahora mismo ya está publicado en RECON y que su vigencia se extiende hasta dentro de 2 años, bueno, pues sabemos que dentro de un año, 31 de diciembre del 2022, ya le va a ser de aplicación este cambio que hemos dicho en materia de prioridad aplicativa de las materias salariales. ¿Vale? Y además nos dicen expresamente que a partir del momento en el que ya les sea de aplicación, los textos convencionales van a disponer de un plazo de 6 meses para adaptarse. Y nos dicen expresamente que estas modificaciones que hemos comentado de salariales no van a poder tener como consecuencia la compensación y absorción o desaparición de derechos. Es decir, no vamos a poder pues decir que se absorben y compensan los conceptos salariales de los trabajadores y lo que se le aumenta por un lado al aplicar las tablas salariales del convenio sectorial se lo reducimos por otro lado de otro concepto que ya venía percibiendo, ¿vale? Lo contempla expresamente. Eso es el primer cambio que mencionaba de los convenios. El segundo cambio que se establece en materia de convenios colectivos es referente al tema de la ultraactividad. Como sabéis hasta ahora, si el convenio colectivo no establecía nada al respecto, ¿vale? Si una vez denunciado un convenio por cualquiera de las dos partes, llegada su finalización, se denunciaba por una de las dos partes y comenzaba una negociación del nuevo convenio, pues hasta ahora, si el convenio no decía nada, si transcurrido un año desde que fue denunciado sin que las partes hubieran llegado a un nuevo acuerdo, a un nuevo convenio colectivo, pues establecía que dejaba de aplicarse ese convenio y se aplicaba el convenio sectorial superior jerárquico, ¿vale? Pues ahora lo que se viene a establecer es que se elimina esa ultraactividad indefinida y ahora mismo los convenios, hasta que no, si se denuncia un convenio y se empieza la negociación, hasta que no se llegue a un acuerdo, a un convenio nuevo, va a seguir aplicando el anterior, ¿vale? Entonces dice que transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio, las partes deberán de someterse a los procedimientos de mediación, ¿vale? Solo se someterán a procedimientos de arbitraje si existe un pacto, acuerdo entre las partes. Y si no hay ningún pacto y no hay acuerdo, pues se mantiene la vigencia del convenio colectivo. Y además, en cuanto al régimen transitorio, lo que se establece es que los convenios colectivos que estén denunciados a 31 de diciembre del 2021, que es cuando entró en vigor el Real Decreto Ley, ya hayan sido denunciados hasta que no se alcance un nuevo convenio, siguen manteniendo su vigencia, ¿vale? Con lo cual, volvemos un poco a
estaba vigente antes de que se introdujera este tema de que perdían su vigencia cuando se llevara un año desde la denuncia sin que se hubiera alcanzado un nuevo convenio. Se mantienen vigentes entonces hasta que se vuelva a negociar un nuevo convenio. Y estas son las novedades en cuanto a subcontratación y convenios colectivos. Podemos pasar, si os parece, a ir contestando, Fernando, un poco las preguntas que han ido cuestionando. Si queréis las vamos viendo sobre la marcha de las que han ido formulando en la herramienta. Vamos a ir viendo. Hay una pregunta que nos plantea Manuel Medina, que es ¿qué va a pasar con aquellas empresas que usen para cubrir determinadas tareas a trabajadores procedentes de ETT? A ver, las ETTs no solo van a seguir contratando, no solamente van a contratar fijos y discontinuos, también van a seguir contratando por medio de contratos temporales. El único problema es que, claro, cada vez va a ser más difícil justificar la contratación temporales por vía de ETT. Entonces, nosotros anticipamos que muchos de los actuales trabajadores contratados por ETT por medio de contratos temporales van a pasar a desempeñar esas mismas funciones como fijos discontinuos. Simplemente habrá un llamamiento por parte de la ETT cuando a una empresa usuaria de la ETT llame pidiendo esos determinados servicios y esos trabajadores. Sí, y ahí, Fernando, yo también incidiría en que es decir, el hecho de hacerlo a través de ETTs no quiere decir que la empresa, porque si ese puesto que se está cubriendo a través de ETT realmente no responde a las causas que están previstas de necesidades previsibles, imprevisibles, etcétera, no estamos en necesidades ocasionales, la empresa usuaria, recordad que también va a tener responsabilidad, se le va a poder imponer una sanción que además, como hemos dicho, se incrementa el importe, ya es de 1.000 a 10.000 y por cada trabajador afectado. Con lo cual ahí, ojo, que la empresa usuaria también tiene responsabilidad si acude a una ETT para un puesto que realmente no encaja dentro de lo que establece la ley. Exacto. Hay una pregunta sobre que los empleados con contratos fijos continuos no tienen derecho a la ayuda de mayores de 55. Bueno, o sea, hay que tener en cuenta que técnicamente la finalización del periodo de llamada es pasar situación legal de desempleo, pero es verdad que habrá que analizar si se modifica estas ayudas y estas prestaciones para cubrir también el periodo de terminación del llamamiento. Nosotros creemos que en algún momento se modificarán para asimilar, porque no tiene sentido la pérdida de cobertura prestacional. ¿Vale? Luego se nos pregunta también sobre la antigüedad. Y la antigüedad funciona como hemos dicho, digamos, en el momento en que se suscribe el contrato fijo discontinuo e independientemente del día, el número de jornadas que realmente realice en llamamiento el trabajador, como el ejemplo que ya hemos visto antes. Si un trabajador es contratado por primera vez para una vendimia el 1 de octubre del 21 y es despedido 2 años después, aunque solo haya trabajado 2 meses en el año 21, 2 meses en el 22 y 2 meses en el 23, la antigüedad va a ser los 2 años que ha tenido el contrato en vigor, aunque solo haya prestado ejercicio o trabajo efectivo durante 6 meses. ¿Vale? Lo que pasa es que eso, digamos que en la minoración del coste indemnizatorio creemos que va porque el salario regulador a tener en cuenta será únicamente, aunque tengamos una antigüedad de 2 años o 3 años, será solamente el salario que ha tenido el trabajador en ese tiempo anualizado, es decir, un salario bastante bajo. ¿Vale? A ver, vamos a ver más preguntas. Hay algunas preguntas, Fernando, relativas, dice, por ejemplo, dice, tras varios llamamientos pasa a ser indefinido completo, y también en relación con una pregunta que nos anticipaba Elvira en relación a la diferencia entre un fijo discontinuo y un fijo ordinario, ¿vale? Entonces, ahí un poco, ahí no ha cambiado nada de lo que se viene interpretando, es decir, para lo que establecen los tribunales es para diferenciar lo que es un indefinido ordinario, un fijo ordinario de un fijo discontinuo. Hay que hacer un análisis caso a caso, pero lo que se va a ver realmente es si estamos ante una necesidad permanente de la empresa, ¿vale? O una necesidad cíclica temporal. Si tú tienes un fijo discontinuo que solo lo necesitas durante determinados periodos, aunque estés 7, 8, 10 años consecutivos llamándole, haciendo el llamamiento solo para el periodo en el que lo necesitas, eso no lo convierte en indefinido ordinario. Exacto. O sea, aquí lo importante es que es la parte menos lesiva para el campo de la reforma laboral, que es
que es, oye, cuando yo he contratado a alguien, gente, para que participe en la recogida de la campaña del fruto rojo, yo al hacerlo fijo y discontinuo no quiere decir que ya sea indefinido a tiempo completo todo el año y que cuando termine el fruto rojo tengo que despedirlo, sino simplemente termina el llamamiento cuando acabe la campaña del fruto rojo y yo no le tengo que llamar hasta el año que viene, cuando empiece la campaña del fruto rojo. Esa es la parte buena, en el sentido de que yo no tengo que despedirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es, en el fondo, lo que queremos transmitiros es que la idea del gobierno es para el campo, aunque no haya pensado, no haya hecho esta reforma pensando en vosotros, es el campo cuadra perfectamente con la definición de esta nueva definición de un fijo discontinuo, que es yo cuando tengo la necesidad de llamar a esa persona hago el llamamiento y cuando termine la campaña termina ese llamamiento y digamos que pasa a ser la situación de no trabajar. Y no le llamaré, no tengo obligación de llamarle y no habrá que pagar salario ni pagar cotización de seguridad social hasta que se inicie la campaña el siguiente año. Ese Fernando, perdona, yo creo que la preocupación en la práctica de nuestras cooperativas, que ellas mismas hacen las nóminas y los seguros sociales, puede ser realmente en la práctica que tienen que hacer. Le doy de alta al trabajador con un contrato fijo discontinuo y ahora se ha producido el llamamiento, le doy de alta con un contrato fijo discontinuo, ahora realiza el periodo de actividad. ¿Vale? Que puede ser todos los días o algunos días también, porque no tiene que ser todos los días seguidos. Y en el momento que termina ese periodo de actividad, pasa periodo de suspensión, yo creo que se pregunta, en la práctica tenemos que darle de baja a ese trabajador, cuando volvemos a hacer el llamamiento en la campaña siguiente le volvemos a dar de alta, yo creo que por ahí van a lo mejor las dudas. Es ahí, al final es como los trabajadores que ya teníamos fijos discontinuos clásicos en la vendimia. Durante el periodo de llamamiento, digamos que tiene derecho a cobrar el salario y yo tengo que dar de alta en la seguridad social. Y cuando termina el llamamiento, pasa a situación de suspensión del contrato laboral, no tiene derecho a recibir más salario y yo no cotizo más por él. Así funciona, hasta que tenga que volver a llamarle porque se inicia la campaña. Por eso y él puede percibir el desempleo, de hecho, si cumple los criterios de carencia, etcétera. Yo creo que ese a lo mejor el cambio de chip que tienen que dar, que realmente en la práctica va a ser como en la práctica de comunicación al sistema red va a ser como ahora mismo. Lo que pasa es que antes teníamos contratos de hora y servicios, se daban las altas y se daban las bajas, ahora se da de alta al trabajador, lo que se va a comunicar la suspensión de ese trabajador hasta que se produzca un nuevo llamamiento y se va a cotizar realmente por los días que ha estado de alta. Exactamente. Perfecto. Por eso digo que la reforma no estaba pensando en vosotros, como en el campo, pero hablándolo con la Inspección de Trabajo y con los sindicatos con los que hemos hablado a nivel nacional, nos dicen, uy, esta reforma es buenísima para el campo. Claro, también es su punto de vista. Porque el campo se ajusta precisamente a no tener un ciclo productivo lineal. Y nos dicen, el campo tiene que estar tranquilo. Y nosotros creemos que, oye, pues no es para estar tranquilo, porque al final el pasivo laboral se carga. Dentro de 4 o 5 años, el fijo discontinuo, si quieres despedirlo, va a tener una antigüedad de 5 años. ¿Vale? Pero es verdad que la reforma laboral hay una parte buena y es que no quiero hacer a todo el mundo indefinido a tiempo completo y que cuando acabe la actividad tengas que despedirlo, sino es, oye, es fijo discontinuo, cuando tú lo necesitas lo llamas. Y cuando termina el periodo de llamamiento va a situación de suspensión. Por eso ahora, donde nosotros prevemos que viene la negociación, la discusión y las peleas en los juzgados, va a ser en cuándo hay que hacer el llamamiento y cuándo hay que hacer la baja de suspensión. Y es verdad que ahí la ley es parca en su normativa y lo que dice es lo que diga el convenio colectivo o lo que haya un acuerdo colectivo suscrito entre empresas y representantes de los trabajadores. Creemos que ahí es donde está la ley podía haber regulado un poquito más, porque al final lo deja mucho a la negociación colectiva, pero si no hay acuerdo de negociación colectiva va a ser pleito. Entonces tendremos que esperar durante estos 6 meses a que haya una remodelación de los convenios colectivos y nos marquen las pautas de llamamiento, altas, bajas, altas suspensiones. Entiendo. Exacto, lo único es que el único problema es que a partir del 1 de abril las contrataciones que hagamos pues tendrá que ajustarse a esta normativa. Totalmente. Y que además que sepáis que la inspección, en la mente de la inspección, en el campo no tiene sentido no hacer contratos fijos discontinuos. Eso lo venimos sufriendo en los últimos años, porque hemos tenido numerosas inspecciones en ese sentido.
pues ahora ya tienen una habilitación legal. Entonces, alguna pregunta que ha surgido que dicen, oye, pero yo, claro, ¿qué pasa? ¿Que en el campo ya no puedo tener temporales, contratos temporales? Bueno, pues sí podrás tener contratos temporales. ¿Por qué? Oye, yo tengo mis trabajadores fijos discontinuos para lo que es el ciclo productivo más o menos estable de los últimos años. Pero si de repente dentro de mi campaña de frutos secos ha habido un tiempo excepcional y es que necesito contratar más, ahí es cuando sí podré acudir al contrato temporal por circunstancias productivas previsibles. Tendré 90 días para contratar a más gente además de mis fijos discontinuos. ¿Por qué? Porque, oye, pues esto pasa en el campo, que de repente pues hay un buen año y necesitas más manos de obra. A la pregunta de la inspección de trabajo, y si el año es malo, la inspección de trabajo nos dice, pues tendrás que llamar a menos gente. Perfecto. ¿Vale? Esto es un poco el funcionamiento ideal, porque también os cuento que, claro, el ministerio lo ve todo muy simple, ¿no? Se aplica el contrato fijo continuo, que es perfecto para el campo. Pues bueno, luego veremos los problemas, pero nosotros donde anticipamos los problemas es en la regulación de los llamamientos y en la regulación también de la terminación, porque es verdad que esto no es un mundo idílico, el campo, donde tú no pasas de tener 200 temporeros que están prestando un servicio y de un día para otro los 200 dejan de prestar servicios, sino que la terminación de una cosecha o de una campaña suele ser progresiva. Entonces, claro, no es fácil llegar a un acuerdo a cómo hacer la terminación de los llamamientos. Sí. Y la visión del Ministerio y de la Inspección, bueno, pues lo que diga la negociación colectiva. Entonces, que sepáis que de facto se le está dando mucho más poder a los sindicatos de la representación legal de los trabajadores para que estéis obligados a negociar con ellos estos llamamientos y estos periodos de terminación. Hay varias preguntas prácticas que creo que se van a repetir estos días cuando empecemos, cuando la gente empiece realmente a ver cómo tiene que hacerlo, que dice que si los fijos discontinuos del sistema especial agrario cotizan por jornadas reales o no. A ver, tened en cuenta que esto es un cambio en la normativa laboral, pero no de la seguridad social. La normativa de seguridad social y las peonadas siguen igual. Vale. Entiendo que seguimos comunicándolo como antes. Lo que pasa es que antes damos de alta con 401 y ahora vamos a dar de alta con un contrato fijo discontinuo, pero la comunicación de jornada real a final de mes, en los primeros 7 días del mes siguiente, va a ser la misma. Jornadas reales efectivas, jornadas previsibles, igual. Vale, entendemos que es así. Es verdad que le hemos preguntado específicamente al Ministerio qué pasa con el campo. Nos han dicho que en principio que no cambia el sistema de seguridad social, el sistema especial para empresario, para trabajador por cuenta ajena agrario. Les hemos dicho que sería bueno. Yo creo que tenemos pendiente revisar Boletín Red a ver específicamente si hay una modificación sobre esto. Si encontramos algo os lo diremos, Elvira. Sí, porque se ha publicado estos días. Ayer comunicaron, sí hubo una comunicación del sistema red, lo que pasa es que a mí realmente no me ha dado tiempo a leerla, pero sí que hay algo. Hay una pregunta también relativa a si hasta el 30 de marzo del 22 se va a poder hacer un contrato por obra o servicio y sí, como ha explicado Fernando, se podrá, con la particularidad de que solo va a poder durar 6 meses, pero sí que se va a poder realizar. Vale. Otra pregunta que surge en la práctica es que en los contratos de obra y servicio nosotros dábamos de alta y se ponía a fin de campaña, ¿no? Fecha fin del contrato, fin de campaña. En los eventuales anteriormente la fecha de inicio y la fecha fin tenía que venir predeterminada en el contrato de trabajo. No podíamos poner, no se podían dejar sin fecha como un obra y servicio o poner fin de campaña. Ahora en los contratos eventuales que se regulan en la reforma, ¿tendríamos que poner una fecha fin concreta en estos contratos? Vamos a ver, si de nuevo los contratos por circunstancias temporales de procesos de la producción pueden ser imprevisibles o previsibles. Si son imprevisibles, podemos poner hasta 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, pero sí que hay que poner la fecha cierta, claramente. Vale. Y para los contratos que son por causa previsible, los que tienen un máximo de 90 días, lo lógico es que también pongas las fechas de contratación en los que vas a utilizarlo, porque como has tenido que comunicarle al representante legal de los trabajadores con antelación cuál es tu previsible pico de actividad, pues tendrás que ponerlo claramente. Pero bueno, ahí creemos que
Si el contrato, o sea, de nuevo lo mismo, para estos de causa previsible, es decir, yo tengo la campaña de fruto rojo activada y de repente, por lo que sea, porque hay una plaga, porque hay lo que sea y necesito contratar más gente, ahí entendemos que sí sería compatible el que la mayoría de la gente los tengas como fijos discontinuos y que contrates determinado por una causa específica que surja ahí dentro de la campaña, necesites más brazos, más gente que trabaje, sí podrás contratar, entendemos, temporales. Pero cuando tu base sean los fijos discontinuos. Esto es un poco complicado y lo hemos preguntado a la inspección cómo va a funcionar. Y lo que nos dicen es, oye, yo lo que quiero es que el flujo de empleados habituales para el ciclo productivo esperable sean fijos discontinuos. Sea estable. Pero si de repente tienes una necesidad puntual que en 5 días necesitas por una circunstancia previsible o imprevisible gente, pues hombre, podrás hacer temporales. Ya estará la labor de la inspección para comprobar que no tengas todos tus temporeros por medio de contrato temporal. Hay una pregunta, Elvira, también que siempre además surge en los webinars del cómputo de los 90 días, ¿vale? Y ahí un poco simplemente aclarar que los 90 días son 90 días en el año, da igual que, imaginaros, hago un contrato por 5 días, da igual que para cada uno de esos 5 días yo contrate a 50 empleados cada día, me van a contar como 5 días. O sea, lo que se cuentan son el número de días independientemente de los trabajadores que se contrate cada uno de esos días. Exacto. Aquí, la explicación a esto es, pensad que aquí el legislador no estaba pensando en el campo, sino estaba pensando, por ejemplo, en la hostelería. Y entonces el legislador dice, oye, mire usted, no me cuenten, señores de la hostelería, que tienen que contratar temporales siempre todos los periodos de Semana Santa, los puentes y los veranos, porque usted sabe que va a tener actividad. Entonces, márqueme como dentro de los periodos previsibles de actividad, la Semana Santa, la Navidad, los puentes y el verano, y usted contratará temporalmente con estos límites, porque ya sabe cuándo tienen los periodos de actividad, los picos. Es verdad que eso no estaba pensado para el campo, pero eso es para que veáis un poco el razonamiento del legislador a la hora de establecer esta modificación y este tipo de contratos por circunstancias de la producción por causas previsibles. Luego hay varias preguntas también en cuanto a los llamamientos, si se puede hacer llamamientos al mismo trabajador para diferentes campañas, etcétera. Ahí, como adelantaba antes Fernando, es importante lo que establezcan los convenios del campo que apliquen en función de cada provincia y lo que se pueda regular entre las partes, porque sí que hay casos en los que los convenios deciden tener bolsas diferenciadas, bolsas de trabajo diferenciadas para cada una de las actividades, o a lo mejor hay otros que tienen una bolsa única, entonces habrá que ver un poco, habrá que analizar lo que establece cada convenio. Pero la idea del legislador es que cada campaña que tengas sea un periodo de llamamiento del fijo discontinuo, incluso si son actividades distintas, porque esto puede pasar que pueda tener, por ejemplo, durante un momento del año las labores de tala, otra es la de recolección, otra la de siembra. Oye, pues lo que dice el legislador es, yo no me meto cuál es el ciclo productivo. Lo único que digo es que llames a los empleados que son fijos discontinuos para que vayan haciéndolos. Y tú ya determinarás cuándo los necesitas y cuándo no. Hay otra pregunta, Fernanda. Dice, si el trabajador que contrate un año no trabaja la campaña siguiente porque no le interesa, ¿habría que indemnizarlo por despido? A ver, aquí volvemos a lo mismo. Cuando el empresario le ha hecho el llamamiento y el trabajador no acude, es como una situación de dimisión. Sí, baja voluntaria. Una baja voluntaria. Bueno, entonces se considerará que el contrato se ha extinguido. Otra cosa es que queramos hacer uno nuevo al año siguiente, pero ahí la antigüedad estará, bueno, habrá que acreditarlo bien y dejarlo bien documentado. Eso iba a decir, mucho cuidado, que hagamos el llamamiento bien y que quede constancia de que el trabajador renuncia de forma voluntaria, que no es porque nosotros no la hayamos llamado. Exactamente. Exactamente. Ahora va a haber un montón de pleitos. Por eso anticipamos que la mayoría de pleitos van a ser, por un lado, la negociación colectiva sobre el llamamiento y por otro lado, los periodos de llamamiento y terminación de, oye, ¿por qué me has llamado a mí y no a otro? Y viceversa. ¿Y por qué yo he terminado el periodo de llamamiento antes y no a otro? Pues obviamente, aunque no lo diga la reforma, pues esto ya lo hemos hablado con el Ministerio y con los sindicatos. Claro, parece lógico que los representantes de los trabajadores tengan prioridad en el llamamiento, no por nada, sino porque va a ser muy feo a efectos de la inspección y en un juzgado social que llames a todos tus temporeros excepto al representante legal de los trabajadores. ¿Vale? Entonces también bueno, pues que seamos prudentes con eso. Vale.
No, yo creo que hay preguntas o cuestiones que realizan las cooperativas no solo desde el punto de vista de empresa como cooperativa, sino también desde el punto de vista de sus trabajadores. Y una de ellas es, los trabajadores que pasen a fijos discontinuos en el campo, ¿tendrán derecho a percibir renta agraria o el desempleo? A ver, en principio, como su sistema de seguridad social no cambia, seguirá lo mismo. Es que realmente el sistema de cotización no cambia, lo que habéis dicho al principio, lo único que cambia es el modelo de contrato. Tened en cuenta que a efectos, o sea, esto es difícil un poco de entender, o más bien de explicar. La norma laboral no siempre, no es igual que la norma de seguridad social. Y en este caso se ha cambiado la norma solo laboral, pero la de seguridad social sigue la misma. Entonces, digamos que el funcionamiento de las jornadas del régimen agrario sigue igual. Lo único es que ahora considerarán que en vez de ser temporal es un fijo discontinuo, como regla general. Luego hay una que dice que si a un trabajador agrícola lo necesita solo 2 días semanales, pero durante todo el año, sí sería trabajador fijo discontinuo. O sea, ahí hay que ver primero si es una necesidad cíclica o una necesidad ocasional, para ver si lo que procede es un trabajador fijo discontinuo o es una necesidad ocasional, ya sea previsible o imprevisible, que es un poco la gran diferencia entre el fijo discontinuo y el temporal. Sí, pero yo creo que más la pregunta va en si realmente esa persona tengo que considerarla como fijo discontinuo o un trabajador a tiempo parcial. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que realmente un contrato indefinido, pero a tiempo parcial porque no realiza la jornada completa de cualquier otro trabajador en la empresa, sino... Yo creo que cuadra más con un contrato a tiempo parcial, porque Sí. lo que estás diciendo es que Definido ordinario. Sí. Porque presta servicio todo el año, es decir, no podemos decir que haya un periodo de actividad y no, la actividad es todo el año, lo único es que solo 2 días a la semana. Pues yo creo que eso cuadra más con un contrato a tiempo parcial, que tenemos que cambiar el chip de decir que no es un contrato a tiempo parcial solo el que se hace 5 horas al día, porque también puede ser contrato parcial el que se hace 2 días a la semana. Exactamente. Sí, pero la necesidad es permanente durante todo el año, efectivamente. Exacto. Al ser permanente durante el año, salvo que sea una necesidad derivada de una contrata, en cuyo caso sí que será fijo discontinuo, si la necesidad es interna y no presto servicios para un tercero, yo entiendo que sería un trabajador a tiempo parcial, indefinido a tiempo parcial. Una pregunta interesante, porque me la han hecho estos días varias veces, incluso esta mañana en dirección. A partir del 30 de marzo, ¿qué ocurre con los temporales? ¿Cuál es exactamente la obligación de la empresa? ¿Hay que convertirlo? O sea, esa es la pregunta. ¿Hay que convertirlo en fijos discontinuos? Bueno, el punto es, o sea, los contratos, volvemos a lo mismo. Todos los contratos firmados antes de la reforma laboral, o sea, de la entrada en vigor del 30 de... Los contratos suscritos antes del 30 de marzo tendrán su vida. Si han sido suscritos entre el 1 de enero y el 30 de marzo, podrán durar 6 meses. Si vienen de antes, durarán lo que marcaba la antigua normativa de duración máxima. Pero las nuevas contrataciones que yo haga, ahí, pues, siguiendo en puridad lo que dice la norma, es que para el campo tendrán que ser fijos discontinuos como regla general. Sí. Sí, yo entiendo que en la práctica la respuesta es si lo hemos contratado antes del 31 de diciembre, no hay que hacer nada, tendrá la duración que tenga que tener el contrato. Si lo hemos contratado entre el 1 de enero y el 30 de marzo, tampoco tenemos que hacer nada y durará como mucho hasta 6 meses. No hay que hacer ninguna conversión el 1 de abril, no tenemos que hacer nada, el contrato sigue vigente con la normativa anterior, solo con una duración acortada de 6 meses. Y ahora sí, como dice Fernando y Beatriz, si los contratamos a partir del 1 de abril, y se alta el 1 de abril, ya será normativa nueva. Sobre todo que con la normativa nueva, de nuevo, volvemos a lo mismo. Pues suena muy rudo. Sí, tienes que contratarlo fijo discontinuo. Pero es que la norma lo que dice específicamente, el artículo 15 con su nueva redacción, dice el contrato se presume como indefinido, salvo que se den las causas excepcionales que justifiquen la temporalidad. Entonces, lo que el legislador ha querido, luego ya nosotros no vamos a obligar a nadie. Lo que sí queremos deciros es lo que el legislador quiere es que cualquier nueva contratación que se realice para el campo y para otras actividades a partir del 1 de abril del 2020 sea fijo discontinuo. Eso es lo que nosotros queremos decir. La reforma laboral, y que todavía podamos jugar con algunos contratos temporales por causas previsibles o imprevisibles, pues oye, pues lo podemos hacer.
pero si recibís una inspección y el 90% de los empleados a partir de 1 de abril tiene un contrato temporal, ojo, porque las sanciones van a ser por cada uno de los contratos, o sea, van a decidir que tenían que ser fijos discontinuos y la sanción va a ser por cada uno de los contratos temporales. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Que se multiplica. Totalmente, que es vamos a ver, que es un drama. O sea, es un drama, pero... Sí, sí. Hay preguntas también, Elvira, sobre si se pueden tener contratos fijos discontinuos con varias empresas, ¿vale? Ahí el problema es que si tú tienes un llamamiento, si hay, como hace otra persona otra pregunta, si tienes 2 llamamientos que te coinciden, pues obviamente solo puedes cumplir uno de ellos. En el otro se entendería que es una baja voluntaria. Exacto, exacto. Salvo que el convenio colectivo regule cómo deben de... Excepciones. Que no descartamos que los sindicatos traten de regular esto. Como veis, la negociación del convenio colectivo y especialmente en el sector del agrario va ahora a girar mucho y pivotar a través del llamamiento y el periodo de suspensión, para que vayáis preparando, vamos. Otra pregunta respecto a las indemnizaciones y la antigüedad en fijos discontinuos a efectos del cálculo de indemnizaciones. Dice, hay algunos expertos que entienden que la redacción del artículo 16.6 establece una excepción para el cómputo de la indemnización de despidos fijos discontinuos, llevándolo solo a los periodos efectivamente trabajados, basándose en sentencias del Superior de Justicia y del Tribunal de la Unión Europea. ¿Qué opináis? Bueno, mi opinión es que hasta que no se ponga esto en práctica, bueno, esa es la mía, luego Fernando y Beatriz, y los tribunales interpreten el artículo 16.6, vamos a pasar un tiempo. En mi opinión es esa, que al final decidirán los tribunales, pero no sé vuestra opinión. Totalmente, pero yo lo que también digo es que ya me gustaría a mí que esa fuera la interpretación, pero la literalidad del 16 es que se computa la antigüedad desde el inicio del contrato. Entonces yo prefiero avisar, o sea... Yo prefiero ponerme lo peor. Claro, yo prefiero avisar del riesgo, porque quien ha preparado la redacción de este contrato es quien es, o sea, que es los sindicatos. Entonces, pues que yo prefiero decir que hay riesgo. Lo que pasa es que también matizo que claro, que se va a matizar esa indemnización porque la antigüedad, aunque la antigüedad sea larga, desde el principio del inicio, el salario regulador va a ser bajo. Entonces, pues bueno, ese es el único consuelo. Pero yo prefiero avisar de ese posible riesgo. Ya veremos los tribunales cómo lo matizan. Y además yo creo que esto va a ser objeto de desarrollo en el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto Ley. Y yo no sé si hay alguna pregunta. Por el número de preguntas y de mantenimiento del número de asistentes, pues queríamos daros las gracias por aguantar este rollo macabeo que os hemos contado durante 1 hora y media. Gracias por la atención, que sabemos que no es fácil mantener la atención a través de estas webinars. Llevamos una carga de 2 años viviendo delante de la pantalla, pero queremos agradeceros pues la participación a través de las preguntas, vuestra atención, y queríamos agradecer pues a Elvira y a las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y a Agustín González su participación y el apadrinar esta webinar, porque creemos que falta mucho todavía para interpretar esta reforma laboral. Queríamos poneros los elementos, daros a conocer los elementos principales. Y nada, que estamos a vuestra disposición. No sé si hay alguna pregunta adicional o no sé si Agustín quería acabar, no sé, Elvira o Jaime. No sé si Agustín, Jaime se ha tenido que ausentar y Agustín... Sí. Yo. Ay, se ha ido. Ahora. Agustín. No, decía que yo sí, yo estoy aquí todavía. Pongo la cámara si queréis. Bueno, la cámara no me dejáis vosotros ponerla, pero bueno, da igual. Vosotros sois más guapos que yo. No, nada más. No, hombre, yo quería asistir porque ya digo que es un tema muy interesante y además daros las gracias por vuestra claridad y objetividad a la hora de plantear esta exposición. Y bueno, sí que es verdad que siguen existiendo dudas, que no habrá otra manera que desarrollarlas conforme, bueno, pues se vaya
se vaya viendo un poco la propia progresión de tanto, no solamente en el campo, sino en todos los sectores, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, pues desde luego ha quedado más clara la situación. Yo simplemente por añadir, no quería interrumpir, ¿no? Pero claro, a mí el tema de los fijos discontinuos sí que efectivamente, aunque pueda parecer algo, o sea, realmente la preocupación de pasar de temporal a fijo discontinuo, más que nada es, a mí se me ocurre que puede suponer un problema a la hora como creo que lo habéis comentado, ¿no? De que ya son indefinidos, con lo cual se puede producir si ese llamamiento no se produce con el mismo número, ¿estás obligado a llamar a todos o no estás obligado a llamar a todos los que tú tienes en nómina? ¿Y por cuánto tiempo? Totalmente, coincidimos, Agustín, con tu apreciación, que por eso decimos que el caballo de batalla ahora en la negociación colectiva va a ser regular el llamamiento y la terminación del llamamiento. Y creemos que se van a volcar los sindicatos y creemos que tanto las empresas como las patronales deben de ir preparándose y tener una estrategia clara en defender los intereses a la hora de regular este llamamiento. Pero sí, quedan todavía muchos puntos que tendrán que ser determinados. Coincidimos totalmente. Perfecto. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias y un placer haber estado aquí y haberos escuchado. Agustín, perdona porque se han ido los técnicos y yo en esto soy pésima, entonces no sé poner la imagen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, ahora lo he conseguido al final. Bueno, perdón. Muchísimas gracias por todo. Yo solo quería decirle a los participantes que bueno, la federación está abierta a todas las preguntas. Sé que hay muchas preguntas que a lo mejor se han quedado sin resolver. Pero tanto Fernando como Beatriz, como nuestro departamento jurídico, tanto el de la regional como el de nuestras oficinas provinciales, que siempre tenéis a vuestra disposición, estamos para todas las preguntas que hayan quedado, las iremos respondiendo, y si se nos queda alguna, por favor, nos la hacéis llegar por correo electrónico, ya nos conocéis a todos y la iremos respondiendo. Si nosotros tenemos alguna duda, pues se la elevamos a Fernando y a Beatriz, que son estupendos. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.